Les hable. Entonces había un interés de parte de estos apóstoles de inquirir en la ley de Dios, de estar en la palabra de Dios, de continuamente estar buscando cuándo viene Cristo, o sea, cuándo viene el Mesías. No querían perderse. Y esto es interesante porque en medio de sus imperfecciones había un interés de ellos de realmente estar investigando la palabra de Dios. ¿Ok? Y este fue el caso de ¿quién? De Andrés. Recuerdan que Andrés estaba con Juan el Bautista, era un discípulo de Juan el Bautista, y cuando Andrés camina con Juan el Bautista le dice a Andrés: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés se va a hablar con Cristo, juntamente, algunos dicen, con Juan, el apóstol, y hablan con Jesús, y Jesús les dice: ¿quieren irse conmigo? Vengan, vamos. Se quedan con Jesús, y luego Andrés va y llama a Pedro. Y algunos dicen que Juan fue y llamó a Jacobo. ¿Ok? Lo de Juan a Jacobo no está en el registro, pero entendemos que Andrés y Pedro, Juan y Jacobo trabajaban juntos. Entonces las noticias llegaban. Y estos hombres llegan y dicen: hemos hallado a quién, del cual la ley de Moisés nos ha hablado. Estos hombres eran personas que entendían la importancia de la palabra de Dios en su vida diaria. Eran hombres que entendían que si no veían la palabra, se iban a perder lo que Dios tenía preparado para ellos. Y vimos eso con Felipe. ¿Ok? Si van conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. ¿Recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 45? Porque aquí comienza la historia de este hombre llamado Natanael, que es conocido en Mateo, Marcos y Lucas como Bartolomé. Y vamos a ver por qué estamos diciendo que Natanael es Bartolomé. Pero en Juan capítulo 1, versículo 45, quiero que vean la importancia que estos hombres daban a la palabra escrita de Dios. ¿Ok? No andaban adivinando. Ellos sabían que estaba escrito, y porque estaba escrito, esto iba a pasar. Y miren lo que dice el versículo 45. Recuerdan que Jesús halla a Felipe, y luego Felipe halla a Natanael en el versículo 45 de Juan capítulo 1, y le dice que Felipe halló a Natanael y le dijo que, muy bien, hemos hallado a aquel que hace milagros, hemos hallado a aquel que convierte el agua en vino, hemos hallado a aquel que nos puede ayudar en nuestro matrimonio, en nuestra vida diaria. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y que es interesante, dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hay una identificación bien cercana entre Jesús y la Escritura. Entre Jesús siendo el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento decía que iba a venir. Y ese es un ejemplo muy grande para nosotros. Y no quiero que nos perdamos esto, ¿ok? No quiero que nos perdamos. Muchas veces tratamos de experimentar a Jesús nosotros de una manera mística.
¿ok? De una manera, podemos decir, sobrenatural, entre comillas, porque la Biblia habla de lo sobrenatural, pero no de la manera que nosotros tratamos de hacerlo. Muchas veces tratamos de conocer a Cristo fuera de la Escritura, y tratamos de entender la persona de Cristo fuera de la Escritura. Y oramos a Jesús y decimos, Señor, ayúdame. Y tenemos la Biblia empolvada en la casa sin ni siquiera abrirla, ¿no es cierto? Y tratamos de decir, Jesús, haz algo por mí. Señor, clamo a ti. Pero la palabra de Dios no es ni siquiera consultada ni meditada, y nuestro corazón no está enfocado en inquirir realmente lo que la palabra de Dios dice acerca de quién es Jesús realmente. Ese es un ejemplo muy importante con los apóstoles. Ellos estaban inquiriendo en la palabra. Y cuando viene Jesús, Jesús les dice quién es Él, y Felipe identifica. Y dice, este es el que escribió Moisés. ¿Por qué? Porque al creer lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento, ellos iban a creer en las palabras que Jesús les iba a decir. Y mis hermanos, si no creemos en lo que Jesús ya ha escrito en su palabra, no importa cuántos sueños vengan, no vamos a caminar en la voluntad de Dios, porque esa voluntad ha sido revelada en la Escritura. Y eso lo vemos claramente revelado acá en lo que estamos leyendo juntamente con Felipe. Ok, pero entonces eso fue solamente a modo de introducción y para realmente motivarnos y exhortarnos a nosotros a estar en la palabra del Señor, para no realmente perdernos lo que el Señor está haciendo a través de su palabra en su iglesia y en el mundo. Y nos dice acá que Felipe halló un hombre que se llama Natanael, ¿ok? Natanael, Juan capítulo 1, versículo 45. ¿Quién es Natanael? ¿Ok? El nombre Natanael significa un regalo de parte de Dios, ¿ok? Natán, regalo, él es el nombre de Dios. Entonces es un regalo de parte de Dios. Es como decir, Dios es mi porción, o es un regalo de parte de Dios. Pero si ustedes van a la lista que se encuentra en Mateo, si van conmigo por favor, a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, si ustedes van al versículo 2, miren lo que dice acá. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? Simón, llamado Pedro. Segundo, Andrés, su hermano. Tercero, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Viene el quinto, Felipe. Y viene el sexto, ¿qué nombre dice ahí? Bartolomé. Bartolomé. ¿Dónde está Natanael acá? Y saben que el nombre de Bartolomé se lo menciona solamente acá, ¿ok? Solamente en la lista de los apóstoles. En Mateo no podemos encontrar algo que expanda en el nombre de Bartolomé. Tal vez en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 16. ¿Lo tienen? Marcos 3, esa es la segunda lista de los apóstoles. Miren lo que dice acá. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre ¿qué? Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó los hijos del trueno, Boanerges. Miren lo que dice acá. Andrés, ¿quién más? Felipe y Bartolomé. Nos habla de un Bartolomé. Pero en Marcos tampoco encontramos otra mención de Bartolomé. Solamente aparece en las listas de los apóstoles. Tal vez en Lucas, quién sabe. Tal vez encontramos en Lucas capítulo 6. Lo tenemos. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro,
Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, y comienza el segundo grupo, Felipe, ¿y quién más? Y Bartolomé. No hay ningún Natanael, pero igual en Lucas solamente se encuentra el nombre de Bartolomé en la lista de los apóstoles. ¿Ok? En Juan, si vamos a Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, si ustedes ven cuando el Señor elige a Felipe, lo que acabamos de leer hace un momento, nos dice que Felipe halla a Natanael. Versículo 45. Nos dice que Felipe halla a Natanael. Y entendemos que en el libro de Juan no tenemos una lista exhaustiva de quiénes eran los apóstoles, pero en Juan podemos ver todos los apóstoles mencionados a lo largo del Evangelio. Pero algo interesante de Juan es que Juan no menciona a ningún Bartolomé. ¿Ok? No lo menciona. Juan no menciona a ningún Bartolomé. Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan no menciona a ningún Bartolomé? ¿Se han preguntado esto? ¿Alguna vez tal vez les pasó por la cabeza, ustedes estaban leyendo y dijeron, como que Juan se olvidó de Bartolomé? ¿Ok? Como que en un sentido parece que la Biblia se olvidó de describir a Bartolomé. Pero Juan sí describe a un Natanael. ¿Ok? Juan describe a un Natanael, pero nunca menciona a un Bartolomé. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la historia dice que ya en el siglo 9, después de Cristo, en el siglo 9 después de Cristo, los cristianos de esa época ya identificaron al discípulo llamado Bartolomé en Mateo, en Marcos y en Lucas como el discípulo llamado Natanael en el Evangelio de Juan. Y había un conocimiento en el primer siglo y también ahora en el 9º siglo después de Cristo de identificar a Bartolomé como Natanael. ¿Por qué? Porque en los evangelios no se menciona a ningún apóstol llamado Natanael. En los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y en Mateo, Marcos y Lucas, pero en Juan no se menciona a ningún apóstol llamado Bartolomé, pero se menciona a un Natanael. Entonces ya en la historia, muchos reconocían entre los teólogos a Natanael como el Bartolomé de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Juan 1 registra a Felipe presentando a Natanael a Jesús, y vemos que en Juan capítulo 1 nos dice que Natanael era un amigo de Felipe. Y luego vemos, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, que el nombre de Felipe aparece muy cercano al nombre de ¿quién? De Bartolomé. ¿Ok? Felipe y Bartolomé aparecen muy cercanos en los sinópticos, y Felipe y Natanael aparecen muy cercano en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. También nos dice la historia que, por ejemplo, los patronímicos como Bartolomé, es decir, los apellidos, se usaban comúnmente en el primer siglo. Entonces, si podemos decir cuál era el nombre completo del discípulo Bartolomé, algunos dicen que el nombre completo de él era Natanael Bartolomé. Natanael Bartolomé. Personalmente, yo creo que ese es el caso. Yo creo que Bartolomé simplemente es el apellido, y es como eligen mencionarlo Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, que es el que nos da una historia mayor acerca de Natanael, utiliza su primer nombre. Y vemos esto primeramente por la cercanía que tenía Felipe con Natanael. ¿Ok? Tenemos esa cercanía tanto en los evangelios sinópticos como en el evangelio de Juan. Y después vamos a ver la cercanía de Natanael también como un apóstol de Jesús en el evangelio de Juan. ¿Ok? Y vamos a ver una descripción
de Natanael solamente en el Evangelio de Juan. Solamente en el Evangelio de Juan. Pero si podemos pensar en Juan capítulo 1 y podemos ver una característica de Natanael, o como hablábamos en los primeros 3 evangelios, Bartolomé, si podemos pensar en la primera característica de este hombre, era que este hombre estudiaba la palabra de Dios. ¿Ok? Importante. Natanael o Bartolomé era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. O sea, lo que le importaba a Natanael era la escritura. ¿Ok? Era la escritura. Natanael ve las cosas desde el punto de vista de la escritura. Y por eso las conversaciones que tienen entre Felipe y Natanael en Juan capítulo 1 es acerca de, hemos encontrado al Mesías, ¿ok? Al Mesías, en el cual está escrito en la ley de Moisés. Cuando se acerca Felipe a Natanael, él le menciona y le dice, este es el hombre que hemos estado esperando, ¿ok? Este es el hombre que realmente había de venir. Este es el hombre que identificamos en la Escritura y es el hombre que estábamos esperando. Y como hablábamos al principio, si no tenemos claro lo que la Escritura dice acerca de Jesús, realmente vamos a perdernos acerca de quién es Jesús en nuestro caminar diario. Vemos que Natanael es llevado a Jesús a través de Felipe y entendemos que estos eran hombres que estudiaban la escritura, ¿ok? Eran hombres que estudiaban la escritura. Segundo, vemos su prejuicio, ¿ok? Su prejuicio, y esta parte es única de Natanael, ¿ok? De Bartolomé, es única. Este era un hombre prejuicioso. Miren lo que dice el versículo 47. ¿Lo tiene? Perdón, versículo 46. Versículo 46. Nos dice, Natanael le dijo, porque Felipe viene emocionado, y le dice, hey, hemos hallado a ese de aquellos quien se escribió en la ley de Moisés, así como en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael tal vez uno esperaría que realmente responda y diga, gloria a Dios, porque el Mesías ha venido. Gloria a Dios porque encontramos a Jesús. Pero no sucede esto. Hay una pregunta que Natanael hace. Y una pregunta que tiene que ver con un prejuicio que él tiene. Y lo primero que él dice es, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Impresionante. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y mis hermanos, esta pregunta refleja el corazón prejuicioso de Natanael. Porque la manera en que lo presenta también Felipe, cuando Felipe llega frente a Natanael, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió en la ley Moisés y los profetas, y le dice, el hijo ¿de quién? De José. ¿Quién era José? Seguramente Natanael no sabía quién era José. Seguramente la gente en Caná, de donde era Natanael, seguramente la gente en Galilea, no sé si conocían quién era José, pero el punto de Felipe, hemos hallado al hijo de José. Y la pregunta es, ¿quién es José? ¿Qué representa José? José representa un carpintero. Eso es lo que José representa. No es un alto mando de la sociedad, no era un asistente del César, no era alguien que representaba algo que inspiraba respeto dentro de la sociedad. José es un papá más de la región en la cual ellos vivían y tenía una profesión no tan alabada de la época, que era carpintero. Y por eso algunos dicen que cuando Felipe se acerca a Natanael, la pregunta toma como un tono medio de, no me vas a creer. ¿Quién está acá? Jesús, el hijo de José. ¿Te imaginas? Jesús, el hijo de José. Tal vez ellos vieron a José en su carpintería. Tal vez no sé si alguna vez visitaron la carpintería de José para hacer un mueble. Pero la pregunta viene con un poco de ironía. ¿Quién es José para ser el papá adoptivo
de el que escribió Moisés en la ley y los profetas. ¿Quién es José para que sea familia del Hijo de Dios? ¿Quién es José? No es nadie, y aún peor que eso, no solamente es José, sino que también es de la ciudad de ¿qué? De Nazaret. Es decir, las cosas podrían salir mal, pero aún salen peor desde la perspectiva humana. Porque no solamente es hijo de un don nadie, sino que también es parte de una región la cual es despreciada. La cual es despreciada. Es decir, la gente no esperaba que Jesús salga de este lugar. La gente tal vez esperaba que Jesús viniera con una corona en la cual los soldados romanos venían atrás de él haciendo una caravana y la cual toda la gente podría decir, ¡wow! Este es el rey de los judíos. Y no solamente el rey de los judíos, sino el rey del mundo. Pero Jesús se presenta como alguien humilde. Nos está sacando. Y Filipenses nos lo dice claramente, ¿no es cierto? Que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, dejando su gloria. ¿Y qué es lo que atrae al hombre para confiar en alguien? Gloria, poder, influencia. Es decir, no me digas que Él es latino, tal vez dime que Él es europeo. No me digas que esta persona es humilde, hijo de un carpintero. Dime que tal vez es hijo de alguien que sirve al lado del César. Dime que tiene apellido real. Dime que tiene una influencia en el mundo, que la gente lo respeta. Pero totalmente lo opuesto, mis hermanos. Él venía de una familia de un carpintero. Venía de una región en la cual Judea despreciaba a Galilea. Galilea despreciaba a Nazaret. ¿Y saben de dónde era Natanael? Natanael era de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Y lo interesante era que Nazaret era despreciada ¿por quién? Era despreciada o despreciaba a Caná de Galilea. Es decir, el pueblo de Natanael era inclusive más pequeño que Nazaret. Era más pequeño que Nazaret. Pero del corazón de Natanael, él se olvida de dónde es. ¿Okay? Él se olvida de dónde. Él se olvida que él es de Caná. Y él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y es interesante que Felipe utiliza Nazaret. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el Antiguo Testamento en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que Jesús vendrá ¿de dónde? Oh, Belén, Efrata, pequeña entre las naciones. Y nos dice que de ahí vendrá el Salvador. Pero Felipe utiliza Nazaret y yo creo que lo que está haciendo acá Juan es poniendo en perspectiva por quién vino Cristo. ¿Por quién vino Cristo? Es interesante, pero no nos dice que es de Belén, sino nos dice que Él es de Nazaret. Y tal vez Natanael dice, pero Felipe, Él tenía que venir de Belén. Pero Felipe, el Mesías, tiene que ser identificado en Jerusalén, adorado por todos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él podrá decir, Felipe, es imposible que Jesús sea el hijo de un carpintero, porque ¿cómo puedo yo seguir y ser discípulo del hijo de un carpintero? ¿Cómo puedo seguir a alguien que no tiene influencia en el mundo? ¿Cómo puedo seguir a alguien que no va a hacer lo que yo le diga? ¿Cómo va a seguir a alguien que el César desprecia? Que el establecimiento religioso desprecia. ¿Cómo puedo seguir a alguien que no tiene muchos seguidores? Tal vez a Juan el Bautista lo sigo, pero a Jesús. Y mis hermanos, es impresionante el prejuicio que estaba en el corazón de Natanael. ¿Ok? Acerca de el origen de Jesús. Acerca del origen de Jesús. Y mis hermanos, Natanael tenía un sentimiento de superioridad. ¿Ok? No basado en hechos, sino basado en su sentimiento de que ¿cómo puedo creer en alguien que vino para morir? Pero mis hermanos, el prejuicio nos aleja de la verdad.
¿Por qué? Porque dentro del primer siglo, en el establecimiento religioso, ellos decían, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? En Nazaret decían, hemos conocido a Jesús desde que era pequeño, ¿cómo puede ser él el Hijo de Dios? Los líderes religiosos decían, estás haciendo esto en el sábado, Jesús, ¿por qué estás rompiendo el sábado? Todos tenían prejuicios acerca de la persona de Jesús. Les alejaba de la verdad. Es decir, ¿cómo puede salir de Nazaret? ¿Cómo puede ser que sus apóstoles salieran de Galilea? Veían a Pedro y decían, este hombre es un inculto. Estos no son hombres de letras. Pues estos no son hombres inteligentes, como lo evaluaría la sociedad. O sea, Jesús está rodeando de personas que realmente necesitaban ayuda. Personas que no hubieran sido elegidas por los fariseos, por los escribas, personas que no hubieran sido elegidas por el César, por Roma. O sea, todo esto, todo el sistema de valores del mundo se cae al piso cuando Jesús entra en escena. Lo que el mundo valora es lo que Jesús no está ofreciendo. Lo que el mundo valora es lo que Jesús no está ofreciendo. Porque Jesús llega y predica su mensaje, ¿qué sucede? Lo odian. Jesús llega, predica su mensaje, ¿qué sucede? Lo quieren matar. Ni bien comenzó su ministerio, Satanás quiere tentarlo. Llega a predicar a la ciudad, están maquinando cómo lo vamos a matar. Prejuicios, tras prejuicio, tras prejuicio. Y mis hermanos, este prejuicio fue el que cegó la visión que ellos tenían de Jesús. Por eso Jesús les decía a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 27, ustedes son sepulcros blanqueados, porque son hipócritas. Porque en lugar de ver la justicia de Cristo, estaban viendo su propia justicia. Y estaban viendo y tratando de encontrar algo para que haga Jesús mal, para poder acusarlo. Pero mis hermanos, esos eran puros prejuicios. Estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús desenmascaraba su maldad. Jesús demostraba exactamente lo que estaba en el corazón de ellos. Es decir, a Jesús no se le podía escapar absolutamente nadie. Y eso era lo que ellos sabían. No se les podía escapar absolutamente nadie. Jesús conocía el corazón y sabía que, mis hermanos, el corazón de ellos estaba en contra de Jesús. Y Él quería perdonarles. Y por eso, ¿cuál fue la cura para el prejuicio? Yo creo que la cura para el prejuicio en cuanto a Jesús fue lo que le dijo Felipe a Natanael. En el versículo, miren en el versículo 47. ¿Lo tienen? Dice, cuando Jesús vio a Natanael, en el versículo 46, cuando Natanael hace la pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué le dice Felipe a Natanael? Ven y ve. Es decir, ven y ve. No me dejes que te cuente. Ven y averígualo tú mismo. Es decir, conoce a Jesús personalmente. Mira a Jesús cara a cara. Encuéntrate con Él. No quiero que aprendas de Jesús de lo que yo te estoy diciendo, sino quiero que te acerques a Jesús directamente y lo veas a los ojos. Y puedas venir y lidiar con tus prejuicios delante de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nuestros prejuicios siempre son subjetivos. No me gusta esto, no me gusta esto. Pero, mis hermanos, con Jesús no hay nada subjetivo. La verdad es objetiva. Muchas veces decimos, no quiero acercarme a Jesús porque no me siento bien. Porque no siento que lo que la palabra dice, necesito hacerlo en esta situación. Mis hermanos, la verdad es objetiva. Y la verdad siempre está correcta. Y el problema muchas veces es que al acercarnos a Jesús lo basamos en sentimientos subjetivos que no se basan en la realidad.
Y para realmente vencer esos prejuicios acerca de Jesús, necesitamos que alguien nos diga lo que realmente le dijo Felipe a Natanael. Ven y ve. Ven y observa por ti mismo lo que la palabra dice acerca de Jesús. En este caso, era escuchar directamente de Jesús. Quiero que veas la realidad a la manera de Jesús. ¿Y qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Cuando él pregunta, ¿puedes salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué le dice Felipe? Ven y ve. Y luego en el 47, ¿qué nos dice acá? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba. Es interesante eso, nos dice que dijo de él. Y acá comienza a mostrarnos Jesús su omnisciencia, que él conoce absolutamente todo. Y dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Casi interesante, pero lo que nos está diciendo acá el texto es que Natanael tenía un apego a la ley, porque ese era un verdadero israelita, y estaba realmente poniendo de frente a él la ley, estaba inquiriendo la ley para saber acerca del Mesías que había de venir. ¿Ok? Es decir, hay intenciones correctas de parte de Natanael en su corazón, y Jesús lee su corazón. Pero acá, esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque no es que Jesús está tanto alabando el carácter de Natanael, sino que Jesús le está diciendo, ven y ve que yo conozco tu corazón tal como realmente es. Ven y observa que a mí no me puedes engañar. Ven y observa que aunque yo sé la pregunta que tú hiciste, Jesús está diciendo, yo sé que en tu corazón tú necesitas conocerme para poder lidiar con esos prejuicios que tienes en contra de mi persona. Y acá es hermoso porque nos dice que cuando Jesús lo ve, le dice, he ahí un verdadero israelita por dentro. Alguien que realmente está buscando en la ley, alguien que realmente está involucrado en inquirir en la ley de Jehová para encontrar al Mesías. Pero la segunda parte es más interesante porque le dice, y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Ok? Ahora recuerden, acá no había un conocimiento previo de parte de Natanael hacia Jesús, nunca lo había visto. En el récord nos damos cuenta que él no lo había visto, porque las bodas de Caná van a ser en el capítulo 2, ya cuando Jesús le dice, sígueme. Entonces la pregunta de Natanael es, ¿de dónde me conoces? ¿Dónde me has visto? ¿Ok? Y esta pregunta es punzante, porque Jesús le va a responder de esta manera. Respondió Jesús y le dijo que antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Te vi. ¡Wow! Y acá uno puede pensar y decir, oh, ¿será que Jesús tenía esa visión como de Superman, que podría ver a través de las cosas y le vio sentado en la higuera a Natanael? Va más allá de ello. Va más allá de ello. Es decir, antes que Felipe trajera a Natanael para decirle, hey, ve y observa por ti mismo, Jesús ya sabía todo acerca de Natanael. Y mis hermanos, lo impresionante de la historia es que a pesar de saber todo acerca de Natanael, Jesús ¿qué hace? Jesús decide acercarse a Natanael para lidiar con su corazón. Jesús no lo desprecia. Hubiera sido interesante que Jesús venga y le diga, ajá, te escuché lo que me dijiste. Hablaste mal de mi papá. Hablaste mal de mi profesión. Hablaste mal de mi tierra. Y nadie se mete con mi tierra. Mis hermanos, Jesús no tiene prejuicios. Él se acerca con un corazón amoroso a un hombre del cual conoce absolutamente todo. Y ese es el punto de acá. Porque cuando Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, algo interesante de la historia es que en la antigüedad, recuerden que no hay aire acondicionado, ¿ok? Es caliente y seco, ¿ok? Entonces la gente plantaba árboles alrededor para tener sombra. Entonces normalmente,
cuando alguien salía y se sentaba abajo del árbol, era para descansar del calor de la casa y también era para meditar. Hay muchos récords que decían que personas se ponían abajo del árbol, sea para leer la ley, para orar, para meditar acerca de sus vidas. Era un tiempo de descanso, ¿ok? Era un tiempo de descanso. Uno podría decir inclusive un tiempo de vulnerabilidad, en el cual la persona tenía su corazón delante de Dios y estaba orando al Señor. En ese tiempo de vulnerabilidad es cuando Jesús le dice, yo te vi. O sea, yo te vi en tu momento íntimo, yo te vi en tu momento vulnerable, yo te vi el corazón realmente como es. Es decir, Felipe no me tuvo que decir quién eres. Felipe no me tuvo que decir qué haces. Porque Jesús va más allá de solamente lo externo. Jesús va directamente a la motivación de nuestro corazón. Y acá es hermoso porque, mis hermanos, si yo quiero que alguien sepa lo que está dentro de mí, es Cristo. Porque Él tiene la respuesta a mi necesidad. Él no va a ser chismoso. Él va a venir directamente a la necesidad de mi corazón y la va a atender. Y acá lo vemos cuando le dice a Felipe, le dice a Natanael, antes que Felipe te llamara cuando estabas en la higuera debajo de ella, yo te vi. ¿Y cómo sabemos que se trata de este conocimiento más íntimo de parte de Jesús? Porque Natanael dice, ¿cómo es que me viste? O sea, es como que Natanael se siente totalmente desnudo delante de Jesús. Porque es un conocimiento más íntimo, más interno. Es ese conocimiento que realmente discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es eso que realmente uno dice externamente, estoy bien, pero Jesús dice, no, a mí no me puedes engañar. Tu corazón necesita de mí. Y por eso Natanael, mis hermanos, se asusta. Y le dice, ¿de dónde me conoces? Y cuando Jesús le dice, yo te vi, ¿qué dice el versículo 49? Acá es hermoso. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! Al reconocer que Jesús vio absolutamente todo de él, él reconoce y dice, tú eres Dios. Tú eres Dios, porque solamente Dios puede hacer lo que tú acabas de hacer. Conocer realmente y confrontarme realmente con la necesidad de mi corazón. Había prejuicios en ese corazón. Había prejuicios en contra de Jesús. Prejuicios en contra de dónde creció. Prejuicios en contra de la profesión de su papá. Pero Jesús, en su amor se acerca al prejuicioso y le dice, yo te vi. Yo sé quién eres realmente. Yo sé lo que has hecho. Yo sé cuáles son tus pecados. Yo sé cuáles son tus pensamientos. No hay nada, absolutamente nada que puedas esconder de parte de mí. Y mis hermanos, eso realmente es un alivio para Natanael. Porque él puede descansar sabiendo que el que puede traer algo en contra de él para juzgarle, acaba de acercarse a él. Como les dije, no se acerca para pedirle cuentas del por qué hablaste mal de mí. Se acerca para ofrecerle misericordia. Se acerca para ofrecerle gracia. Se acerca para decirle, yo te conozco y quiero estar contigo. Yo te conozco realmente como eres y quiero llamarte para que seas mi discípulo. Yo te conozco. Y mis hermanos, ahí donde estaba Natanael, en ese lugar abajo del árbol, donde normalmente era un lugar privado, donde iban a estudiar, donde iban a orar, en ese lugar secreto llega Cristo y le demuestra que no hay nada secreto para el Dios del universo. No hay nada que el Señor no conozca del corazón de Él. Y mis hermanos, Natanael sabía que Jesús conocía su corazón. No solamente sabía dónde estaba físicamente, sino conocía su condición espiritual. Y en lugar de correr de Jesús, ¿saben lo que hace Natanael? Él hace una confesión de fe. Y él dice algo hermoso, dice,
Tú eres ¿qué? El Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, a la realidad de que Él es el Hijo de Dios, de que Él conoce absolutamente todo, Natanael no huye corriendo de Jesús, ¿ok? Natanael no corre de Jesús. Lo que hace Natanael es acercarse más a Jesús. ¿Por qué? Porque el que le va a juzgar también le puede, ¿qué? Perdonar. Y Natanael se acerca a Jesús y dice, es suficiente para mí que tú sepas todo de mí, y proclama, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios mismo en la carne. Mis hermanos, tal vez nosotros estamos ahora lidiando con cosas del corazón que pensamos que Jesús no sabe nada de ello, ¿ok? Que está ignorando y que a Jesús no le importa. Y en lugar de acercarnos a Jesús, nos alejamos más de Jesús. En lugar de acercarnos más a su palabra, nos alejamos más de su palabra. Pero mis hermanos, el encuentro de Natanael con Jesús nos demuestra que si alguien está dispuesto a lidiar con su corazón, es el Dios del universo. Jesús mismo quiere lidiar con ese corazón necesitado. Y en ese lugar de su necesidad es donde el Señor les encuentra. Y donde el Señor les cambia. Y donde el Señor les transforma. Para que ustedes puedan proclamar con voz alta, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres mi Salvador. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra esta mañana, Señor. Y ruego que usted pueda atender, Señor amado, al corazón necesitado esta mañana, Señor. Padre, que a través de su gracia y su misericordia usted pueda dar descanso, Señor amado, al corazón que está afligido. Y también, Señor amado, al corazón que está rebelde, Señor. Por favor, que podamos entender que la rebeldía es pecado y que no está escondida de Jesús. Y que usted, amado Jesús, con esa voz dulce, está ofreciendo perdón esta mañana al que le ha rechazado por tanto tiempo. Por favor, Señor, haga una obra grandiosa en esta mañana, en este lugar. Y que su Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones a través de la palabra predicada. En nombre de Cristo Jesús. Amén.